Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra quinta tutoría de formulación y evaluación de proyectos. Para el día de hoy tenemos programado entonces, mirar el tema del estudio organizacional y legal, y abrimos espacio, obviamente, por si existen dudas sobre lo que llevamos hasta ahorita, el estudio de mercados, que teníamos plazo pues hasta hace 10 minutos para entregarlo, y sobre el estudio técnico, que lo entregamos en 8 días. Entonces, bueno, primero, muchachos, si hay participación. Los escucho, si quieren hablar sobre algún tema que les haya parecido interesante. Esta semana hay dos temas muy interesantes de actualidad para tratar, y uno tiene que ver con proyectos. El proyecto de la línea que se inauguró ya después de tantos años de prórrogas, por fin ya se pudo inaugurar. Sí, ese tema es importante. Después de tantos años y después de tanta plata de haberle invertido a ese proyecto, creo que es interesante para nosotros de pronto hacer un poquito del análisis a eso, porque eso forma parte, obviamente, de todos los errores que se cometieron en el momento de la formulación de ese proyecto. Ese es un proyecto de infraestructura, obviamente, un proyecto muy grande que tenía el gobierno desde hace muchos años. Y entonces resulta que en ese proyecto se cometieron varios errores en la formulación, y uno de ellos fue en la parte de la integración, que por allá veíamos nosotros en unos videos en la primera o segunda tutoría. El tema de la integración, no se tuvieron en cuenta, digamos, todos los involucrados, y tampoco, pues obviamente eso era un poquito más difícil porque es un tema muy técnico, las condiciones del terreno para hacer esas excavaciones. Entonces resulta que cuando ellos comenzaron a afectar, digámoslo así, todos esos terrenos, comenzaron a afectar las fuentes hídricas, y esas fuentes hídricas servían a unas comunidades nativas de allí. Y entonces, cuando comenzaron las demandas, cuando comenzaron las quejas, los derechos de grupo, las acciones populares, todo eso, entonces comenzó a tener retrasos, y eso obviamente eso obviamente genera sobrecostos y obviamente tiempo, porque pues, ustedes saben que lo dijimos desde el principio, en proyectos más tiempo significa más plata, y no solo en proyectos, en todas partes, más tiempo es más dinero, el tiempo es dinero, los recursos, digamos, se miden como de la misma manera. Entonces es importante por eso, porque digamos que se cometieron fallas en el tema de la integración, es decir, en el momento de analizar el proyecto y evaluar el proyecto y formularlo, y no tener en cuenta a una cantidad de personas, de comunidades que iban a ser afectadas por las obras que se iban a adelantar allí. Y vuelvo y le repito, y otras que son de corte técnico. Por ejemplo, verbo y gracia lo que pasó en Chirajara, ¿cierto? Pues a los ingenieros eso no lo podrán negar, que digamos se les fue las luces en los cálculos de la resistencia de esa estructura, y por eso se les vino al piso, ¿cierto? Entonces, pues obviamente esos ya son temas muy técnicos que maneja la ingeniería y tal, pero de cara, digamos, a la formulación como tal, sí se puede evidenciar en ese proyecto de la línea que hubo fallas en la formulación, en la planeación importante. Bueno, ¿algo más, muchachos? Profe, sí, es decir que inauguraron, pero el proyecto todavía no lo han terminado, o sea, todavía hay tramos que falta por terminar. Sí, Y pero la tengo parte... Sí. y tengo también una persona profe, muy cercana pues, a mí de proyecto, y me dice que ese proyecto tiene problemas en la tierra, tiene mucha estabilidad, que eso de un momento a otro pues puede iniciar bajo un túnel de esos, porque hay mucho espacio entre la tierra y donde llega el túnel. Entonces eso es una gran falla también ahí. Sí, claro, sí, todavía le falta, pero digamos que por lo menos ya se vio la luz al otro lado. Yo le estoy averiguando, yo le estoy gestionando. Hoy no he podido llamar, porque estaba en clase chino. ¿Algo más, muchachos? Por mi parte no, profe. Bueno, y el otro tema importante.
¿No lo escucharon esta semana, el tema de Avianca? El préstamo que le hicieron a Bianca. Sí. Sí, ese tema es, digamos, va a dar mucho de qué hablar de ahora en adelante porque pues es mucha plata. Y pues se supone que en un país con tantas necesidades pues deberían utilizarse los recursos de manera más eficiente. Es decir, con menos recursos eh, atender a la mayor parte de la población. Pues digamos que uno pensaría que pues, si uno lo mira en cifras, yo por ejemplo haría un análisis pues muy simple en medio de la ignorancia obviamente en esos temas, porque pues, son temas de Estado. Las decisiones pues las tomarán con base en unos consejeros, digamos, en unos estudios muy profundos, supongo yo. Pero pues uno pensaría que hoy en día, digamos, después de esta pandemia, bueno, después de esta situación que estamos viviendo, o con esta situación que estamos viviendo, el sector transporte en general está mal, sí, el sector transporte está en problemas financieros, el transporte en general, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, que una empresa pueda salir a partir de esta semana pues, a prestar el servicio con la mitad de la capacidad, pues eso no le va a solucionar los problemas. Lo que pregunto yo es, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población utiliza el transporte aéreo y qué porcentaje utiliza el transporte terrestre? Y entonces ahí uno podría uno pensar, bueno, se podría utilizar el recurso más bien pues para ayudar a las empresas de transporte terrestre, por ejemplo, ¿cierto? Que transportan mucha más gente, que le prestan servicio a mucha más gente, pues no sé, es un análisis simple que hago yo, pero también hay otro aspecto a mirar y es que también esa empresa o sea, atiende más del 50% de la navegación aérea en Colombia. Entonces, prescindir de ella también es atacarla, digamos, afectar la economía y también puede tener unas consecuencias hacia el futuro. Me imagino que eso fue lo que ellos se sentaron a pensar, pero es un tema bien complejo. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Profe, ahí lo que pues alcancé yo a escuchar de pronto la polémica, pero pues no sé qué tan cierto sea que la empresa legalmente no está constituida en Colombia, entonces todos los impuestos que paga Bianca creo que son en Panamá, algo así escuché. Sí, se ha hablado mucho sobre eso, que el capital de Avianca ya no es colombiano y eso también es otro agravante. Por ejemplo, yo diría, no sé, como les digo, en medio de la ignorancia, si vamos a favorecer a una empresa que es extranjera porque está prestando más del 50% de servicio, ¿por qué no cogemos una empresa nacional más bien y le ayudamos a esa o nos hacemos socio de esa y la hacemos crecer para que gane, para que llegue a cubrir ese 50%? ¿Por qué hacerlo con una empresa extranjera? También es digamos, una pregunta importante. Algo más, muchachos, sobre ese tema. No, señor, no tengo nada para aportar. Bueno, vea, otra cosa también es la desinformación. Es decir, sí, puede ser, digámoslo, más o menos como lo que yo cuento, un tema de prioridades. Digamos que la decisión debería ser tomada, pienso yo, más con base en la población a la que va a servir o la que se va a ver beneficiada. Y debe ser pues, una población mucho más grande, pues pensaría uno, ¿cierto? Que eso es lo que debe tratar de hacer un buen gobierno, es decir, atender a más personas con menos dinero, ser más eficiente en la distribución de los recursos. Sin embargo, también hay un tema de desinformación importante. Hay gente, leía yo esta semana, pues tanta cosa que han escrito sobre eso, que es que el país le está prestando, el gobierno le está prestando a Avianca 7 veces lo que valen sus activos. Eso es falso. Los activos de Avianca valen cerca de 7.200 millones de dólares. Lo que pasa es que si uno ve, y eso lo pueden ver ustedes en internet, eso es público, esa información de estados financieros. Lo que pasa es que también, por ejemplo, más o menos pónganme atención a la cifra. Si los activos de Avianca valen 7.200 millones, es cerquita, es una cifra cercana. 7.200, los pasivos valen 7.195. Sí me hago entender, es decir, esa empresa está en unos problemas, o sea, el endeudamiento de esa empresa es impresionantemente grande. Mejor dicho, si hubiesen ido a un banco
a solicitar ese préstamo, ninguna entidad financiera les hubiera prestado esa plata con esos estados financieros, porque es un endeudamiento demasiado alto. Mejor dicho, esa empresa toda se debe, o sea, no, es solo deuda. En solo deuda tiene, en solo pasivo de corto y largo plazo, esa deuda financiera tiene cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces, Profe, y, perdón, y debido a eso dicen, pues, algún economista, la gente que es que ese préstamo lo vamos a seguir pagando somos nosotros mismos los colombianos. sí, claro, eso sale del fondo de emergencias. Esa plata va a salir del fondo de emergencias, es decir, de lo que se maneja para las, digamos, las inundaciones, o bueno, las cosas, digamos, que tiene, es una platica que tiene el gobierno ahí, digamos, para atender eso. Entonces, imagínense, mañana, pasado mañana, pues cuando ocurra algo, una emergencia, pues vamos a decir, hombre, no, qué pena, pero es que como le prestamos esa platica a Bianca, y pues obviamente, pues no sé si se va a demorar para pagarla o si la va a poder pagar, vuelvo y les digo, porque porque las cifras de Avianca no son buenas, o sea, el endeudamiento es demasiado alto, y eso se sabía. O sea, es que los problemas de esa empresa no vienen de ahorita de la pandemia, vienen de mucho antes, eh, por el excesivo endeudamiento. No es una empresa mala, es una empresa, digamos, que genera buena utilidad operativa, es decir, la operación es buena porque pues vende muchos pasajes y tal, presta muchos servicios, pero el endeudamiento es demasiado alto, y cuando uno está muy endeudado, pues obviamente la plata que uno logra obtener producto de la operación, o sea, la utilidad operacional, pues ¿en qué se le va? Pues se le va a pagar intereses, ¿cierto? Porque es una carga financiera muy alta. Uno cuando analiza el desempeño financiero de una empresa lo hace en dos fases. La primera es la fase operativa y la segunda es la fase financiera. Entonces, en la parte operativa ellos son buenos, ¿sí? Pues porque tienen buena utilidad operativa. Pero en la parte de financiamiento no, porque definitivamente están demasiado endeudados y la carga financiera que tienen es demasiado alta. ¿Algo más, muchachos? Profe, qué pena, yo le iba a comentar alguna cosita, pues ya fuera de los proyectos. El Sí, trabajo que era para hoy, una sola persona lo podía enviar por todo, ¿cierto? sí, siempre y cuando tenga los nombres de todos, ¿no? Pues hago ese comentario porque es que me ha pasado. Claro, si el trabajo lo sube Pedro, pero tiene los nombres de Luis y Carlos, no hay ningún problema. El problema es que no los traiga, y no traiga ni el nombre de Pedro, ahí sí me quedo yo volando, ¿sí? Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchachos, vamos a verificar eso rápidamente para que entremos al tema de hoy. Profe, Sí, profe, qué pena con usted antes de continuar. sí. Para la próxima semana tenemos que también tener otro trabajo, pero hay una que diferencia en fechas. Pues dice que también el otro es para el 5, pero hay uno que es para el 12, entonces para No, ver pero no se vayan, digamos, lo que pasa es que el curso está armado ya completo, o sea, está armado hasta finales de septiembre, pero nosotros vamos por semana, ¿sí? En esta semana estamos en la semana 5, entonces desarrollamos lo que es la semana 5. No se me pasen para la semana 6 porque nos enredamos, ¿sí? Listo, profe. Listo. Gracias. Ivonne Maritza. Presente, profe. María Viviana. Presente, profe. Jorge Presente. Iván Jiménez. Presente, Algo profe. que no moleste Manuel Lola, que ya Antonio. lo mordió. Muéstrale dónde lo mordió. Por favor, una vez hagamos la intervención, cerramos los micrófonos, por favor, sí, para que no se mezclen todos los ruidos, todos los sonidos. Manuel, Julio César. Presente, profe. Daurian, listo, también está. Sí, señor. Daniela Castro. Buenas tardes, presente. Buenas. María Alejandra Gómez. María Alejandra.
Listo. Jennifer Gualteros. Presente, profe. Yuri Paola. Presente, profe. Joana Milena. Presente, profe. Ana. Ana Isabel, sí. Presente, profe. Samuel Torres. Presente. Alejandro Vaca. Presente, profe. Caterine Vargas. Presente, profe. Valentina Londoño. Presente, profe. Tatiana Rosero. Tatiana estaba ahí, yo la vi ahorita. Alexander. Alexander Sierra. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces. Bueno, ¿hay dudas, preguntas que quieran hacer sobre los trabajos, sobre el estudio de mercado, sobre el estudio técnico, que quieran presentar en este momento o no? Ninguna, bueno, entonces arranquemos. Bueno, vamos a mirar hoy lo que es la parte del estudio que tiene que ver con lo legal y lo organizacional. Vamos a mirar una presentación normal, como lo hacemos siempre, y luego vamos al módulo y le damos rigor a la temática que tenemos allí, y luego despejamos las dudas sobre el tema. Y este trabajo, bueno, ahorita al final de la clase nos ponemos de acuerdo para cuándo es. Listo, muchachos. Entonces les voy a compartir la pantalla. Muchachos, ¿no me están escuchando bien? Sí, profe, yo sí. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla para mirar la presentación. Listo, muchachos, ahí la vemos. Sí, señor. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre esto? Venimos entonces con un trabajo acumulativo, ya hicimos un estudio de mercados, hicimos primero pues una contextualización del trabajo como tal, del tema, del producto, de la empresa, como una pequeña justificación del por qué estamos adelantando una formulación de evaluación sobre este tema particular. Luego miramos el estudio técnico, o sea, en ese estudio legal, de mercados, como siempre les he comentado, pues simplemente voy resolviendo o me voy respondiendo las preguntas de cara a cada uno de esos temas. Entonces, en ese nos respondimos sí, la parte de mercado obedece, o sea, o responde, perdón, a las características del producto, al precio, la demanda, la oferta, los canales de distribución y todo esto. Luego en el estudio técnico, entonces nos vamos a resolver la preguntita de, sí, de cara a lo tangible, digamos, al proceso como tal, al proceso productivo, a las materias primas, a la maquinaria, a la disponibilidad de terrenos, bueno, de todo esto, si es viable el proyecto. Ahora, y quedamos ahí a 8 días, ¿cierto? Con el tema del estudio técnico que está para dentro de 8 días. Ahora vamos a hablar un poquitico entonces sobre los aspectos legales y organizacionales. Entonces, lo primero es el estudio legal. El estudio legal es lo más simple, digamos, en este caso, para este tipo de empresas. De pronto puede generar alguna complicación adicional, pues, para algún tipo de negocio que de pronto esté muy regulado. Aquí el caso, por ejemplo, de los proyectos que tenemos, de pronto los que son de alimentos, tienen algunas regulaciones especiales. Bueno, habría que mirar qué otros. Básicamente, en un estudio legal, ¿yo qué hago?
el concepto del estudio es, entonces, se trata de determinar la inexistencia de normativas que restrinjan tanto en la etapa de inversión, implementación y operación del proyecto y sus posibles costos. Entonces, ¿yo qué hago en un estudio legal? Yo simplemente voy y miro, investigo la normatividad. Puedo hablar, por ejemplo, de Cámara de Comercio, en donde puedo obtener información sobre el tipo de negocio que yo quiero montar y qué implicaciones tiene de cara a las normas y también de cara a los temas fiscales, o sea, a los temas, a las tasas impositivas. ¿Por qué? Pues porque eso tiene que ver también con los costos, ¿cierto? Ustedes saben que en algunas ciudades es más fácil, se dice, por ejemplo, que en algunas ciudades es más fácil hacer empresa, es decir, constituir una empresa, los trámites son más simples. Pereira, por ejemplo, ocupa un buen lugar en Colombia en ese aspecto. Se supone que en Pereira es más fácil hacer empresa, o sea, constituir empresa, formarla. Porque digamos que las cámaras de comercio y todo eso pues han facilitado esos procesos y porque también, digamos, de cara a los temas de impuestos, pues también hay unas condiciones especiales. Entonces, el estudio legal lo que trata de mirar es simplemente eso, la viabilidad. El objeto del estudio, entonces, es mirar la viabilidad y la constitución, por una parte la viabilidad y por otra parte la constitución y formalización de la empresa. Dentro de la viabilidad, entonces, es el estudio de normas, regulaciones existentes relacionadas con la naturaleza y actividad económica del proyecto, o sea, la viabilidad legal. O sea, yo debo ir a mirar y conceptualizar de que pues, mi proyecto no tiene ningún problema de cara a la ley, que no tiene restricciones, que no tiene normas que le sean contrarias, y que tampoco tiene tasas digamos, de impositivas muy altas, que eso también tendría que ver en últimas con la rentabilidad del proyecto, porque iría a los costos, iría a afectar los costos generales de la empresa, del proyecto como tal. Bueno, y en la Constitución, pues se trata, digamos, de determinar qué tipo de empresa, qué tipo de sociedad se va a conformar, analiza los aspectos legales que condicionan la operatividad y el manejo económico del proyecto, la constitución y formalización de la empresa. Ustedes saben que hay diferentes tipos de sociedad, digamos a manera general, este no va a ser un curso de derecho societario, simplemente como conceptos muy generales es que nosotros tenemos varios tipos de sociedades, pero digamos que podemos determinar como tres, que son la unipersonal, ¿sí? Que es una empresa que monta una sola persona, hoy en día, digamos, puede ser una persona natural con establecimiento de comercio, o también se puede constituir en una SAS, lo que eran las empresas unipersonales antiguamente, que el gobierno dio la posibilidad de que se convirtieran en sociedades anónimas simplificadas, para que, digamos, para que se tenga, digamos, una mayor capacidad de contratación y también para, digamos, formalizar los negocios y también para separar, digamos, lo que es el activo de la empresa de los activos de las personas como tal. Entonces, hoy en día casi que todas las sociedades nacen, las pequeñas nacen como SAS. Y la otra sería ya, digamos, otro tipo de sociedad sería la colectiva, que es una sociedad anónima que tiene más de 25 socios, ya de pronto una empresa mucho más grande. Ya de pronto una empresa de un tamaño ya más importante podría utilizarlo. Y por último, lo que son las corporaciones. Las corporaciones ya son grandes entidades que tienen, digamos, unas capacidades de negociación obviamente más amplias y que tienen también la capacidad de adquirir financiación para sus proyectos de manera mucho más fácil. Se transfiere más fácil la propiedad de una empresa, de una gran corporación que esté, por ejemplo, cotizando en una bolsa de valores, ¿sí? Porque las acciones se venden todos los días, se compran y se venden, pasan de una mano a otra, pasan de un grupo económico a otro, sin que afecte a la empresa como tal. O sea, la financiación de estas empresas es mucho más simple. Y también tiene las ventajas de que aprovechando las fuentes de financiación de un mercado de valores, este tipo de financiaciones son más acordes con el desempeño financiero de la empresa como tal. Es decir, están más ligados a los resultados
de la empresa, y no como un endeudamiento con bancos, porque pues, yo al banco, cuando le pido un crédito al banco, yo le tengo que pagar al banco independientemente de si a mí me fue bien o me fue mal, yo le tengo que pagar sus intereses y su capital. Entonces, básicamente, hablamos de esos tres tipos de sociedades, ¿cierto? La constitución de la empresa, como los requisitos que hay que completar, digamos, para hacer ese registro. También vamos a hablar del registro de marcas y de los aspectos tributarios como tal. Dentro de esos tipos de sociedades, entonces, hay persona natural, persona jurídica. Simplemente las vamos a definir. No nos vamos a, digamos, no vamos a ahondar en este tema. Las personas jurídicas pues, son entes capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser representadas judicial y extrajudicialmente para ejercer actividades empresariales. Entonces, vuelvo y le repito lo que les comentaba ahorita. Digamos, cuando uno constituye una empresa y la constituye como una persona jurídica, pues tiene varias connotaciones. La primera es que una persona jurídica está obligada a declarar renta, a presentar declaración de renta una vez se constituya. Así no haya ingresos. O sea, así no tenga utilidades y tal, y no, mejor dicho, tiene la obligación de presentar, más no de pagar, porque pues, si no hay, digamos, posibilidad, o si no se generan los ingresos, los topes de ingresos y tal, pero siempre va a tener que generar una declaración de renta. Y lo importante de esto es que la persona jurídica da la capacidad, digamos, de hacer negociaciones de manera mucho más técnica, de manera mucho más seria. Si una empresa pequeña, por ejemplo, pretende hacer negocios con la alcaldía, con la gobernación, con un ministerio, con entidades grandes, con grandes empresas, pues obviamente es mucho más fácil hacerlo siendo una persona jurídica, así sea una SAS, que siendo una persona natural, ¿sí? No es lo mismo negociar con Pedro Pérez que negociar con Pérez asociados SAS, ¿sí? Por ejemplo. Es mucho más técnico, digámoslo así. Y la persona natural son todos aquellos individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, que siempre tendrán la capacidad, siempre y cuando, no la hayan perdido por alguna condición de interdicción. Las interdicciones son unas figuras jurídicas que le imponen a unas personas porque ya no tengan la capacidad, digamos, de tomar decisiones de tipo legal. Por ejemplo, ahí se habla de la categoría judicial, habla de los mentecatos, de los dilapidadores de los interdictos por dilapidación, por ejemplo, que son personas que en un momento dado pueden perder la capacidad para hacer negocios, y necesitan tutoría, necesitan una albacea, una persona que los represente. Siempre y cuando no tengan una restricción de esas, todas las personas naturales mayores de 18, pues obviamente pueden ejercer los derechos. Muchas preguntas. No, señor. Bueno, la sociedad comercial. ¿Qué es esa sociedad comercial? Esa sociedad comercial es un contrato a través del cual dos o más personas se comprometen a hacer aportes en dinero, especie o trabajo con el objetivo de destinarlos a formar una persona jurídica diferente a cada uno de los integrantes, cuyo fin es repartirse las utilidades obtenidas con la actividad de la empresa. Básicamente es eso. La sociedad, independientemente del número o de la finalidad, pues tiene una definición básica y es juntar un capital, digámoslo así, reunir un capital, unos recursos importantes, no necesariamente tiene que ser dinero. O sea, en una sociedad una persona puede aportar, se llaman comanditas, una persona puede aportar el conocimiento y otra persona puede aportar el capital, o una persona puede aportar el terreno y otra persona puede aportar otras cosas. O sea, el hecho es, digamos, asociarse para conseguir unas utilidades o para conseguir unos resultados financieros. Dentro de esas sociedades comerciales, las habíamos agrupado ahorita en esos tres grandes grupos que yo les comentaba: las unipersonales, las colectivas y las corporaciones. Pero también entonces hay una clasificación como más específica, que según el objeto social pueden ser civiles o mercantiles, según la división del capital pueden ser colectivas o en comanditas. Según la responsabilidad pueden ser limitadas o ilimitadas. Según la participación del Estado pueden ser estatales, mixtas o privadas. Según la ley de constitución pueden ser nacionales o extranjeras. Ustedes saben que entra mucha empresa extranjera a trabajar al país por medio de los joint venture o los contratos de riesgo compartido.
por ejemplo, de eso, lo que hablábamos ahorita de Avianca, yo entiendo que es así. Ellos trabajan aquí por medio de una joint venture, pero digamos que la central como tal no es Colombia, ya, sino que ellos parece que están registrados en Panamá. Eso es lo que han dicho en estos días. Según el origen del capital, puede ser nacional, mixta o extranjera. Bueno, de la constitución de una empresa, pues para la constitución de una empresa hay que elaborar una minuta de constitución, tramitar un certificado de homonimia, que siempre lo vamos a hacer ante una Cámara de Comercio por un aplicativo que ellos tienen allí para buscar que no haya un nombre parecido o igual al que yo vaya a utilizar. La elaboración de la escritura pública de constitución, el registro de notaría, la expedición de NIT y del RUT, y otras que son, por ejemplo, la información acerca de industria y comercio sobre el uso de suelos. De pronto ya habíamos hablado un poquitico de eso en el estudio técnico, que lo debo tener en cuenta como un aspecto legal, ¿sí? Que no cualquier fábrica, no cualquier planta, no cualquier empresa se puede montar en cualquier parte. Hay que tener en cuenta las especificaciones del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, que indica, digamos, como en qué sitios se pueden ejercer X o Y actividades. Tramitar un certificado de seguridad, si se utiliza música, pues lo de SAICO y así, pero depende del negocio que sea, la visita de control sanitario, la inscripción ante las EPS, afiliadas. Bueno, eso es lo que tiene que ver con administración de personal, pero pues eso lo vemos ahorita. Y abrir una cuenta corriente, necesariamente. Aquí hay un cuadrito como de los trámites que se deben hacer y para la constitución y como en dónde se hacen. El trámite del impuesto de registro, en gobernación, la inscripción y constitución, la inscripción en libros de comercio, la matrícula de industria y comercio, el RUT y la asignación del NIT, que eso lo hace la DIAN, el certificado sanitario, el informativo del uso de suelos, el certificado de bomberos, bueno, todas estas actividades, digamos, que se deben llegar allí, que se deben llevar a cabo allí. Los aportes a seguridad social, pues obviamente tener en cuenta la formalización de la empresa, cumplir con todos los requisitos de la parte de contratación, de la parte laboral. Esos son como los requisitos básicos, digamos, como para la apertura, para el registro de una empresa o para la creación de una empresa. Muchachos, ¿preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, según, digamos, ustedes saben que uno escucha mucho el tema de las estadísticas, entonces se habla que diariamente o mensualmente, bueno, estadísticamente sabe, que nacen muchas empresas, ¿cierto? Pero a la vez también mueren muchas empresas. Es decir, la estabilidad, digámoslo así, de las empresas, sobre todo cuando son pequeñas, es muy corta. Y eso se da pues por muchos factores, ¿cierto? Dentro de ellos está la mala planeación o la mala, digamos, formulación de los proyectos como tal. Es como crear empresas como al azar. Entonces todos los días entran empresas creadas diariamente y también van a cancelar, ¿cierto? Todos los días también la Cámara de Comercio recibe cancelaciones de empresas, terminaciones. Y se da entonces por varios motivos, ¿cierto? Pues obviamente el mercado tiene mucho que ver, competencia y tal, pero muchas veces también es por falta de la utilización de un mecanismo técnico para la planeación o la formulación de los proyectos como tal. Si uno hiciera como un trabajo más juicioso de establecer la viabilidad de mercado, la viabilidad técnica, de tener en cuenta, por ejemplo, los costos de la operación, que lo vamos a ver ahorita, pues de pronto podría ser un poquitico más asertivo o podría ser un poquito más certero en la apertura de una empresa o de un proyecto, en la constitución de un proyecto como tal. Bueno, ahorita sobre el registro de una marca. ¿Por qué es importante el registro de una marca? Y el registro de una marca o de un lema es un derecho que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio al titular, bien sea de persona natural o jurídica, para que pueda hacer uso comercial de los mismos de manera exclusiva. O sea, los registros de marca son importantes porque
si el producto crece, si se vuelve famoso, si tiene éxito, pues obviamente el tenerlo registrado pues me va a dar una ventaja, en todo momento. No, mira, hace rato intentando, nada, desconecté el móvil, volví a conecté y no me da. Bueno, entonces hablábamos un poquitico sobre ese registro de marca y por qué es importante, ¿cierto? Porque es importante desde el principio constituirlo. Dentro de ese registro de marca hay varios niveles. Lo primero es la marca del producto como tal, el nombre comercial, el lema comercial, la marca colectiva o la marca de certificación. Cuando uno, digamos, constituye una empresa, ustedes saben, la empresa se llama Pérez Ramírez Asociados, ¿sí? Pero pues el producto que produce, que elaboran es diferente, ¿sí? Y puede tener un nombre diferente. Entonces, por eso se registra marca y nombre. Y también el lema. Ustedes saben que hay empresas que tienen un lema, un jingle, por ejemplo, y que es exclusivo y que nadie más lo puede utilizar. Eso le da, obviamente, identidad de marca, le da posicionamiento en el mercado. Cuando las personas, digamos, cuando uno escucha, digamos, el lema comercial de un producto e inmediatamente lo asocia a ese producto como tal. Ya habrá logrado algo de lo que hablamos un poquito en el tema de mercadeo, el branding o posicionamiento de marca. Y se hace por medio de esos instrumentos, del nombre comercial, el lema comercial, también puede haber una marca colectiva. Bueno, dentro de los requisitos que se exigen para uno registrar una marca, primero hay que hacer una verificación previa de consulta del nombre comercial, eso lo hace uno en la Cámara de Comercio, ellos tienen bases de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Verificación previa del antecedente marcario, es decir, de la historia de esa marca que yo voy a conseguir, dónde apareció primero o en dónde se maneja. Hay digamos, temas que se manejan por tamaño. Por ejemplo, si en una población pequeña hay una marca que de pronto el nombre de un negocio que coincide con una multinacional, pues no creo que vaya a haber mucho lío ahí porque no creo que la multinacional se vaya a preocupar mucho por eso, pero si ya las empresas se parecen en tamaño, si ya se pueden hacer daño, digamos, en una competencia general en un mercado, pues obviamente vendrán los litigios, ustedes lo han visto, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, no solo en este tipo no solo en marcas, sino que se ve mucho el tema de los de los derechos de autoría. Eso también tiene que ver mucho con los registros. La presentación de la solicitud del registro de marca, también hay que hacer una presentación del certificado de existencia y representación legal ya, y hay que pagar una tarifa, ¿cierto?, para poder registrar. Muchachos, sobre marcas, preguntas. Ustedes vieron, tal vez ya les había preguntado, la película de Hambre de Poder. Profe, esa es la de McDonald's. Profe, yo no me la he visto. Sí, profe, ya la vi. Esa, ¿sí me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Profe.
Muchachos, ¿sí me están escuchando? En este instante, Señor. no, profe, pues no sé si de pronto estaba hablando antes. No. Ah, ok. Ahí se escucha bien, profe. ¿Hasta dónde íbamos? Profe nos preguntó sobre una película que si la habíamos visto. Ah, sí, una película de Hambre de Poder. Sí, de pronto sí la vieron. No, profe, el hambre de poder, no. Yo tampoco, profe. Esa es la de McDonald's, Sí, es la de la historia de de McDonald's. los hermanos McDonald. Sí, los hermanos y tal. Y entonces esa historia es importante porque, digamos, cuando uno se pone a verla y tal, pues uno cree que ese otro, digamos, el que les quita el negocio como tal, pues el tipo es malo, pero lo que pasa es que ellos cometieron muchos errores en el tema de marcas y eso. Y el tipo llega un momento a cambiar ese negocio, cuando ya es de él, digamos, la mayor parte, y lo convierte en un negocio diferente a un negocio de comida. ¿Cuál es el negocio de McDonald's? Lo que pasa es que pues, ellos, los hermanos McDonald, iniciaron fue vendiendo lo que eran las famosas malteadas y la hamburguesa sencilla, ¿cierto? La Sí. tradicional. Sino que el otro personaje, pues, que ingresa como socio, ve la oportunidad, pues, porque él, digamos, lo tenía proyectado metas más grandes, más algo, ¿cierto? Entonces él aprovechó esa oportunidad y les hizo muchos cambios, adicional de que se hizo socio y ¿cómo es? Le dijo que le vendieran una parte pues, de la franquicia, entonces cuando inició él como a crear el negocio como si fuera de él. Y eran los cambios que le decía a los hermanos de que tenían que, digamos, mejorar las malteadas, de no invertir tanta leche de vaca, pues Sí, porque eran más costos, eran más todo, sí, no, de que ser más eficientes. sí, que intentaran hacer más con lo que eran malteadas, expandirse en más. Y ahí también hay una parte donde este señor, el otro, encuentra una persona que le da una idea, que le está, o sea, que él decía que no le está generando tantos pesos, tantas ganancias, entonces donde le dice el personaje ese que le muestre pues cómo están los estados financieros y todo. Entonces donde la persona le hace ver de que él está dejando escapar el dinero porque estaba dando la franquicia a las personas para que las trabajaran y todo, pero no, él no estaba recibiendo nada a cambio. Entonces, donde le da la idea de que en vez de comprar, en vez de alquilar, o sea, que darle la franquicia a las personas para que vendieran, compraran terreno, le daba el negocio completo para que las personas lo administraran, vendieran y él recibía interés por el alquiler del negocio, del terreno, y apenas pagara el terreno al banco, iba a quedar con una propiedad. Y adicional de eso iba a controlar de que quien había pues comprado, ¿cierto?, la franquicia para poder vender, no fuera a hacer como a dañar la marca o a hacer algo diferente a lo que se debía, porque pues él tenía el control del terreno, entonces se lo podía quitar o controlaba su producto. Sí, digamos, además de que era un negocio de comida y tal, me lo cuentan por allí, el ambiente familiar y digamos que la ventaja competitiva que construyeron ellos fue el sistema celular de la producción, entonces era la rapidez con que entregaban la hamburguesa. Que lo Y eso hacía por etapas. eso es lo que vendió por etapas y era una célula completa, ¿verdad? Cuando ellos se paran en el parque y comienzan a jugar allá de cómo lo podrían hacer más rápido, esa era como la promesa de ellos. Pero usted lo acaba de mencionar, realmente el negocio central, el negocio que más le genera utilidad a McDonald's es el negocio inmobiliario. McDonald's es la inmobiliaria más grande que hay sobre la tierra, porque ellos son los dueños ellos son los dueños de los locales. Ellos cuando entregan la franquicia compran el local. Entonces la persona, además, el franquiciante, además de que paga por la franquicia, paga el arriendo. Tiene que pagar el arriendo por el local. Entonces, eso le generó al tipo el cambio en las utilidades, porque ya iba a recibir doble ingreso. Pues obviamente con una inversión, pero eso fue lo que hizo más grande esa compañía. Es muy buena, se la recomiendo para que todos la vean. Hambre de Poder, es interesante, bien interesante esa película, la historia de los hermanos que crearon McDonald's como tal. De pronto, en alguna oportunidad les he comentado, ustedes conocen una marca por aquí que se llama Pollos Mario. Sí, pero yo lo he escuchado. Sí, Yo queda en la también. esquina del lago. ¿Cómo? Creo que queda en toda la esquina del lago.
Hay varios, yo no sé cuántos habrá aquí, en Manizales son como 6, aquí yo no sé cuántos son, en Cartago hay, en Medellín hay muchos. Ese negocio, por ejemplo, ese negocio lo creó un señor que era, yo no, no recuerdo bien cómo se llama, para que se llama Francisco, no recuerdo, pero ese negocio lo creó un señor de Marinilla, Antioquia. Ese formato, ¿cierto? De ese Pollos Mario. Pero el señor era muy empírico, el señor nunca, o no lo asesoraron de buena manera y tal. Él nunca franquició, él debió haber franquiciado. Si él lo hubiera franquiciado, pues seguramente el negocio le hubiera funcionado mejor, el señor ya murió. Porque, por ejemplo, los de Manizales, los Pollos Mario de Manizales son de un solo señor, se llama Francisco Restrepo, es un señor por ahí en Medellín también. Él es dueño de los de Manizales, tiene varios acá y tienen los de Cartago, el de Cartago, bueno, no sé. Y el señor también se dedica al negocio inmobiliario, o sea, el señor compra locales o hace locales y tal para rentarlos. Entonces una vez me contaba la historia de que este señor, el creador de esa marca, nunca franquició. ¿Él qué hacía? Él montaba el asadero y lo vendía. Cuando ya estaba bien acreditado, lo vendía. Y montaba otro y los vendía y los vendía y los vendía. Y le iba bien, o sea, le quedaban buenas ganancias cada que vendía un negocio, pero pues de todas maneras si hubiera franquiciado. Yo no sé si ustedes sepan, por ejemplo, que en Nueva York, en la Gran Manzana, hay un Pollos Mario. Y, por ejemplo, no hay frisbee, ¿sí? No hay un frisbee allá. Entonces, imagínense, o sea, miren ustedes como la historia que pudo haber tenido esa empresa, esa marca, si hubiera utilizado un mecanismo de franquicia, o sea, si hubiera registrado una marca, si se hubiera documentado, por ejemplo, hubiera sido un negocio mucho más exitoso. Se los pongo pues como ejemplo digamos, como para reconocer un poquito la importancia del antecedente marcario, la importancia de generar un nombre, un goodwill, un logo conocido, ¿sí? Eso es importantísimo, porque en algún momento puede crecer y se puede volver multinacional, por ejemplo. Preguntas, muchachos. Sí, señor. Bueno, sobre los aspectos tributarios, bueno, sobre esto no nos vamos a detener, no vamos a ser muy, muy profundos. Son, digamos, temas que tenemos que tener ahí pendientes para en el momento del montaje de una empresa, el montaje de un proyecto, pero pues digamos que no los vamos a llevar muy específicamente. Dice, en el país todas las empresas deben cumplir ciertas exigencias de tipo tributario para evitar sanciones por parte de la Dirección de Impuestos. Pues no deberíamos expresarlo así. Y ese es el tema, digamos, cultural que manejamos nosotros, que nosotros pensamos que el pagar impuestos es un requisito. Y es para que no nos cobren multas, no, pues digamos que en los países industrializados, en los países desarrollados, la gente paga impuestos porque sabe que esa es la única manera de sostener una sociedad capitalista. No digamos capitalista, cualquier sociedad. O sea, en cualquier sociedad la gente tiene que pagar impuestos para poder que haya obras, que haya colegios, que haya semáforos, que haya puentes y tal. Lo que pasa es que aquí, pues bueno, hay un temita por ahí que se llama corrupción que a uno lo desanima a veces, pero pues eso forma parte de otra historia, pero realmente no deberíamos decir que las obligaciones tributarias son para que no nos pongan multas, ¿sí? Principales obligaciones, por ejemplo, suministrar la información de que de manera general o para casos específicos sea solicitada por la DIAN, llevar libros de contabilidad, actuar como agente retenedor, presentar información en medios magnéticos, que es la manera como la administración de impuestos, digamos, cruza operaciones financieras y puede, digamos, acumularle y, digamos, saber que a una persona le pagaron cierto valor y lo puede requerir en algún momento. Las principales obligaciones tributarias está, por ejemplo, el impuesto de renta, el patrimonio, el IVA, retenciones, aunque la retención realmente no es un impuesto, la retención es un anticipo del impuesto de renta. El impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, pues son algunas de las obligaciones tributarias. Bueno, entonces, y hasta ahí la parte legal. Digamos que en el estudio legal el tema que se trabaja es demasiado básico para los proyectos que nosotros estamos desarrollando. Es simplemente ir a consultar y traer y citar de pronto alguna norma que diga que las empresas de este tipo o la producción de este tipo de elementos tiene algunas restricciones o están, digamos,
están consagradas en un decreto o en alguna parte, es simplemente mencionarlo y hablar sobre la legalidad del proyecto como tal, de la empresa. Es simplemente eso, el estudio legal es muy básico. Ahorita vamos a mirar lo del estudio organizacional. En el estudio organizacional nosotros vamos a determinar como el tamaño de la empresa como tal, cómo va a estar organizada, y vamos a establecer como unos costos de operación, por ejemplo, nómina, servicios, arrendamientos y cosas por el estilo. Va a tener una inversión y una operación como tal. El objetivo del estudio organizacional es simular el funcionamiento del proyecto para medir los desembolsos que éste generará. Es decir, es imaginarnos ahora el tamaño, cuántos empleados va a tener para poder calcular la nómina, el dimensionamiento físico de oficinas, sí, para mirar cuánto valdrán los arrendamientos, o si es con locales propios, pues cuánto valen las adecuaciones, por ejemplo. El nivel de los cargos. Habla también de la organización jerárquica, es decir, de cómo va a ser el organigrama de la empresa. Y dependerá, obviamente, del tamaño, ¿cierto? Ustedes saben que hay empresas muy grandes que están muy departamentalizadas, entonces utilizan unos organigramas pues diferentes, mucho más elaborados, pues porque tienen diferentes tipos de departamento y tal. Pero pues en una empresa pequeña, pues simplemente el organigrama será pues el dueño, el gerente, no sé, un coordinador o un área comercial, un área de producción, si es una fábrica, como cosas básicas, ¿cierto? El nivel de los cargos, vamos a definir allí como los perfiles de los cargos que vamos a necesitar, los procedimientos y los gastos. Entonces, cuantificar los elementos que componen estos rubros en términos monetarios y su proyección en el tiempo son los objetivos que busca el estudio organizacional. Es decir, aquí nosotros vamos a calcular cuánto cuesta el funcionamiento de la empresa como tal, porque eso también nos va a servir entonces para el último estudio financiero para determinar el flujo de caja, ¿cierto? Vamos a tener unas ventas, un costo de ventas, unos gastos de ventas, unos gastos administrativos para obtener una utilidad operativa, y ahí nos vamos a ir yendo construyendo, a construir poco a poco ese flujo de caja libre que es el último, digamos, que hacemos, y es con base en el cual vamos a calcular la rentabilidad de la inversión como tal, que fue es la que estamos construyendo ahí en el estudio técnico, en esa parte que se llama los activos, o sea, la inversión en activos fijos, la inversión en los tipos de inversiones, la de activos fijos, preoperativos y el capital de trabajo. Frente a ese valor es que vamos a comparar esos flujos de caja libre. Entonces, este estudio organizacional nos sirve para determinar cuál es el costo de la operación a través del tiempo. Nosotros vamos a utilizar un horizonte de 5 años para hacer esa evaluación, entonces, cuánto cuesta anualmente y cómo vamos a ir calculando esos valores. Los efectos de las variables organizacionales. Entonces, de forma directa, la inversión y los costos asociados al tamaño de la operación. Y de manera indirecta, los costos de operación derivados de los procedimientos administrativos. Es decir, lo que vamos a diferenciar, digamos, o a detectar como gastos administrativos de ventas y gastos de ventas y gastos de administración, que vienen después de la utilidad bruta, para poder establecer la utilidad operacional. A eso hace referencia este pedacito. El contenido del estudio organizacional. Entonces, bases para la definición de la estructura organizacional, es decir, de lo que les comentaba ahorita. ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Qué niveles va a tener la empresa? ¿Qué niveles jerárquicos? O sea, ¿cómo va a estar, digamos, estipulada el tema de la autoridad, de las funciones? ¿Quién le reporta a quién? ¿A qué área? La estructura organizacional, vamos a tener que imaginarnos un organigrama, ya lo vamos a ver, funcional de la empresa, definición de los puestos de trabajo, no de todos, pero sí de algunos, como decir, en una definición de puesto de trabajo, vamos a decir, mire, necesitamos un coordinador de producción, entonces, ¿qué especificaciones requerirá ese cargo? Entonces vamos a decir, tiene que ser una persona con este estudio, con esta experiencia, y las funciones van a ser estas, así lo vamos a definir. No lo vamos a hacer para todos, pero vamos a hacer el ejemplo de algunos cargos, los más representativos, en su definición. Vamos a elaborar una tabla de sueldos y salarios, sí, vamos a tener que, digamos, elaborar un Excel en donde aparezca el salario de cada uno con sus prestaciones para poder establecer cuánto vale la nómina de la empresa. El costo de la organización como tal, que eso va a ser el total, digamos, de lo que obtengamos con este análisis del estudio organizacional.
También vamos a hablar de políticas de la empresa y el reglamento interno. Pues obviamente no vamos a construir un reglamento interno porque, digamos, elaborar un reglamento interno pues es una labor muy dispendiosa, lo hacen unos abogados especialistas en laboral, y obviamente tiene una cantidad de connotaciones, pero sí, como digamos, unos comentarios sobre el manual de políticas de la empresa como tal. Entonces, bases para definir la estructura organizacional de la empresa, tenemos en cuenta varios aspectos. El primero es la actividad de la empresa, el segundo es el tamaño, el tercero es el nivel tecnológico, el nivel de tecnología que maneje según la complejidad de su proceso productivo, la naturaleza del negocio y la relación beneficio-costo de la organización. Eso definirá, en últimas, esa estructura organizacional como tal. Aquí vamos a hablar entonces que entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes patrones de diseño y digamos como los organigramas, que los vemos aquí, ¿cierto? Pero acá vamos a hablar de algunas características que uno debe tener en cuenta para construir estos organigramas o para, digamos, definir cómo va a ser la organización, digámoslo así, de la empresa. Aspectos como flexibilidad, productividad, calidad, trabajo en equipo, multidisciplinariedad. Pueden ser tenidos en cuenta allí. Importante el tema de la flexibilidad, por ejemplo, muy importante el tema de la multidisciplinariedad, sobre todo en empresas pequeñas. Pues, ¿por qué? Porque en empresas grandes yo puedo contratar mucha gente y seguramente habrá muchos expertos en esto, en aquello, en la producción, en el empaque, en muchas cosas. Pero cuando la empresa es pequeña, pues yo necesito que la gente conozca de varias cosas, ¿cierto? Si tengo pocos empleados y necesito hacer varias tareas, pues lo va a necesitar que ellos conozcan de todas las tareas a ejecutar. El trabajo en equipo, importante, y la productividad, que es lo que perseguimos en el fondo. Bueno, estos tipos de estructuras, les comentaba ahorita, se pueden utilizar, depende del tamaño de la empresa. Por lo general uno hace una estructura así, lineal, pequeña, ¿cierto? Un gerente, por aquí hay una parte comercial, hay una parte de producción, por ejemplo, hay una parte de manejo administrativo, por ejemplo, si es una empresa pequeña. Entonces, digamos, es como dibujarlo así, como hacer el muñequito de cómo va a estar organizada la empresa, o sea, qué niveles de jerarquía va a tener, y por aquí abajo pues vamos a tener los operarios, de pronto sí, entonces vamos a decir, aquí vamos a tener el nivel operativo como tal, ya los operarios de planta, como dibujadito allí. Eso es lo que vamos a hacer con el organigrama como tal. La definición de los puestos, ya les comenté un poquito ahorita. Dice, en toda organización coexisten dos estructuras que deben ser ajustadas, la estructura de procesos, lo que se hace, y la estructura de las personas, quién lo hace. Es decir, definición de la tarea como tal y el perfil que se requiere. Hay elementos como tareas, función, obligación, puesto, ocupación. Y el proceso administrativo de recursos humanos que tiene pues muchas actividades adentro, digamos, dentro de ese proceso como tal, que pueden ser el reclutamiento, la selección de personal, la formación, la evaluación del desempeño y la valoración del cargo, dentro de muchas otras. Se pueden presentar muchas otras subactividades, digámoslo así, o subprocesos dentro de ese gran proceso de recursos humanos, dependiendo obviamente, como les digo, del tamaño de la empresa como tal. Vamos a establecer entonces ese costo de la organización como la tabla de salarios que están relacionados con los costos de personal directivo, administrativo y de servicio. Depreciaciones no vamos a tener en cuenta. Servicios públicos sí, arrendamientos y también pagos financieros, pero eso lo tenemos en cuenta ya en el último estudio, digamos, como la carga financiera que tenga la empresa por la utilización de los recursos, ya sea de los bancos o sea por financiación directa de los socios, que eso también tiene un costo. Sobre el manual de políticas, vuelvo y repito, no vamos a hacer un manual como tal, ni vamos a construir un reglamento interno, pero sí como definir, en últimas, como un poquito sobre la política. Ustedes investigan un poco sobre eso, pues, cómo es la política de la empresa como tal. Puede ser en el manejo del personal, los valores que, digamos, en esto un poquitico sobre lo que es estratégico, los valores de la empresa. Podríamos hacer como una visión y una misión, es decir, mire, esta empresa en 5 años va a estar posicionada en el mercado como la primera, como la segunda, bueno, como uno de los grandes competidores.
y prestará un servicio así. Es como algo de planeación estratégica que seguramente lo hemos visto por ahí en algunos otros cursos, muchachos. Bueno, muchachos, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, vamos a mirar entonces la partecita del módulo que les quedó de la lectura, que eran como 5 hojitas, que es la temática del estudio organizacional desde el módulo, y planteamos la actividad y listo. Y eso es todo. Ahí lo ven, muchachos. Sí, señor. Bueno, ese estudio legal y organizacional, entonces, de cara a la temática, digamos, a lo que nos trae el módulo como tal, dice que una vez realizado el estudio de mercado y el estudio técnico, que han definido en parte la viabilidad del proyecto hasta ese momento, es importante definir el tipo de sociedad que se ha de constituir y su estructura organizacional, que le permitirá desarrollar su objeto social. Básicamente, esa es la finalidad de ese estudio legal y organizacional. El producto o servicio identificado como oportunidad de materialización del proyecto será igualmente determinante en la definición de la forma jurídica de la empresa, ¿sí? De cómo, qué tipo de empresa se va a constituir. Aquí pues hay algunas, pero pues ya las vimos ahorita cuando son, nos habla de empresas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, pero pues obviamente nosotros estamos en las de ánimo de lucro, ¿cierto? Que pueden ser unipersonal, colectiva, comanditas, comandita por acciones, de responsabilidad limitada, anónima, sociedad por acciones simplificada, de economía mixta, asociativas de trabajo o sociedades extranjeras. Solamente pues, por lo general, digamos que todos optamos por una SAS, una sociedad por acciones simplificada. Bueno, el tipo de persona jurídica, según las leyes, la documentación, bueno, eso ya lo vimos en la presentación, como los trámites que se necesitan para ese registro ante la Cámara de Comercio, ante las entidades pues, del Estado. La estructura organizacional define, por ejemplo, entonces las áreas funcionales, el organigrama de la empresa, los procesos administrativos, la estructura de los cargos y las remuneraciones, lo que ya hablamos ahorita. Aquí hay, digamos, un modelito, como de cómo también podría organizarse, sino que aquí, digamos, no podríamos ver como la jerarquía, ¿cierto? Es como simplemente las áreas más comunes. Puede haber como compra, recursos humanos, producción, control de gestión, marketing, ventas, administración, finanzas y la dirección como tal. Depende, obviamente, pues, lo que les repito siempre, depende del tamaño de la empresa, depende del nivel de complejidad que yo necesite para esto. También hay un estudio ambiental. Depende, digamos, del tipo de proyecto que yo vaya a llevar a cabo, si va a tener una afectación, digamos, en un terreno, en alguna parte, o va a tener, por ejemplo, vertimientos de químicos o se necesita determinar el manejo de los desechos de la producción como tal, pues entonces tendré que elaborar un estudio ambiental, pero en el caso de nosotros creo que ninguno le atañe. Esto tiene por objeto identificar, analizar, evaluar y prevenir los efectos o impactos que sobre el medio ambiente pueda generar el proyecto y también la manera de los planes de mitigación, es decir, cómo voy a resarcir ese daño que yo estoy haciendo en el medio ambiente. Hay unos ejemplos aquí sobre los residuos en el tema ambiental. Y listo, muchachos. Hasta aquí tenemos el tema de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este trabajo, o sea, el acumulativo hasta el estudio legal y organizacional formará parte de la nota de el segundo parcial. Sí, hasta el estudio organizacional y legal, y lo vamos a evaluar entonces hasta el 19, ¿hoy qué es? Hoy es 5. Entonces, dentro de 15 días, la entrega de este trabajo va para dentro de 15 días y es acumulativa, es decir, es después de haber realizado el estudio técnico que lo entregan dentro de 8 días. En la plataforma normal, pues yo les cargo
creo que ya está, sino que hay que modificarle las fechas y nos vamos por semanas, ¿sí? Profe, ¿y por qué no estoy mirando, no da una opinión de lo que llevamos, pues, de lo que llevamos del trabajo? Sí, como hoy es la primera, apenas ahorita está la primera entrega, eso hago, digamos, de aquí a lunes, les estoy devolviendo todos los, digamos, la retroalimentación de cada uno de los trabajos, sí. Ya en este momento, digamos, a la 1, ya deben estar todos cargados allí. Entonces, ya me pongo a eso de pronto mañana si me queda tiempo, o si no lo hago el lunes, ¿sí? Pero claro, sí, de eso se trata, de que antes de que continúen con el otro, ustedes tengan la retroalimentación de este. Pero yo miro acá. Sí, entonces de la semana 5 queda la tarea. Entonces, aquí les voy a compartir otra vez la pantalla para que miremos cómo está en la plataforma y nos pongamos de acuerdo en la tarea como tal. Aquí está el desarrollo del estudio legal y organizacional. Entonces, ¿qué se pide para los proyectos en curso? Entonces, determinar la viabilidad legal, el estudio de la normatividad que yo les comenté. Definir el tipo de sociedad a constituir, definir el cumplimiento de requisitos legales, definir el nombre de la empresa y marca, nombre y marca. Determinar la estructura de la empresa, o sea, el organigrama, definición de cargos, funciones y objetivos. Vuelvo y lo repito, no de todos los cargos, pero vamos a hacer unos 2 o 3 que sean representativos dentro de la empresa como un ejemplo de cómo se haría en la realidad. Determinar los costos de operación. Entonces vamos a hacer un tablerito donde vamos a meter la nómina, los servicios, los costos directos para establecer como más o menos mes a mes o año a año cuál va a ser cuáles van a ser los gastos, los costos y gastos de la operación. Definir las políticas de la empresa. Bueno, les comento ahorita como un poquito sobre visión y misión y valores corporativos. Esta partecita de los riesgos no lo vamos a hacer, esta parte la voy a sacar de acá. Y por último, determinar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista legal y organizacional, lo que hacemos después de terminar cada estudio, que es concluir que el proyecto es viable desde el punto de vista legal y organizacional por esto y esto y esto y esto. Profe, qué pena lo interrumpo, yo tengo una duda. Sí. Es que usted habla de el nombre del producto y la marca, y sí. No entendí bien esa parte, o sea, la marca no es la que se posiciona ya con el tiempo, se registra, y el nombre del producto, pues el nombre de la empresa, que no entiendo bien exactamente. Espérame un segundito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Te escucho. No, no, ningún problema. Listo, venga, aquí va el agua. Y nada que van, nada que van. Listo, pues ven. Mira, es aquí donde dice definir nombre de la empresa y marca del producto, ¿sí? Sí, señor, sí, eso vería la compañera. Sí, Profe, la empresa se va a llamar, por ejemplo, la empresa se llama Alimentos tal, bueno, no sé, cualquier nombre, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a registrar y tal, pero la marca es diferente, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, pues, ¿qué les pongo yo como ejemplo? Por ejemplo, en Colombia, Coca-Cola es la marca, ¿sí? Pero realmente en Colombia la empresa se llama FEMSA, ¿cierto? Sí. Es que hay un nombre de empresa, que es lo que yo registro como tal, la legal, eso es la legal, y hay un nombre, hay una marca del producto como tal. Entonces yo le pongo, me invento una marca para mi producto. Ya me quedó claro. Sí. Profe, por acá usted nos dijo antecitos de enseñarnos sobre el estudio legal y organizacional, lo que está acá en pantalla. Dice que hacer el estudio técnico. ¿Para cuándo sería el estudio técnico? Para dentro de 8 días, ahí está la fecha. Para dentro de 8 días. Ajá, sí. ¿Y este desarrollo estudio legal? Este está para dentro de 15 días. Listo. Y y hasta aquí, o sea, con este
con este avance hasta el desarrollo legal y organizacional, esa nota va a ser la nota del segundo parcial. Listo, Pero profe. en esa de nómina, servicios, costos de producción, eso es hacer que un balance y un estado de resultados. No, es definir cuánto vale la nómina, por ejemplo. Entonces dice, son un gerente, una secretaria, un mensajero, tantos operarios, unos coordinadores. ¿Cuánto vale la nómina? Listo, entonces definirlo ahí en una tablita, porque eso lo vamos a tener para hacer la proyección de costos y gastos. Los servicios públicos, ¿cuánto valen? Más o menos, ¿cuánto van a valer? ¿Sí? Los costos de producción, de acuerdo entonces con un nivel de producción que nos imaginemos nosotros, cuánto va a ser el costo de producción, o lo podríamos también determinar como un porcentaje sobre la venta, ¿cierto? Es decir, mire, el costo de producción está estimado en el 40% del precio de venta. Arrendamientos, pues si hubiere arrendamientos, si por ejemplo dice, el arrendamiento de la bodega vale, con oficinas y todo, vale 2 millones, entonces eso va allí, porque con eso nosotros vamos a calcular la rentabilidad, vamos a calcular el flujo, vamos a definir el flujo de caja libre de la empresa. ¿Qué otra pregunta? No, profe, yo no. ¿Cómo? Yo no tengo preguntas, gracias. Bueno, muchachos, entonces, si no hay preguntas, si no hay más dudas, pues yo voy a estar ahí pendiente de cualquier cosa que se presente. Nos veríamos entonces dentro de 8 días y cuídense mucho, ¿sí? Profe, Sí. qué pena, yo sí le iba a hacer una consultica. Usted dijo ahorita que iba, pues a partir del lunes, como darnos las observaciones de lo que ya se presentó la primera parte del trabajo. Sí. Entonces usted ahí nos haría como las recomendaciones de lo que deberíamos cambiar, si hay algo que cambiar. Sí hay... Que modifique para la segunda entrega. Sí, claro, si hay, digamos, si hay temas para mejorar o sugerencias que yo les pueda hacer, claro, obviamente, yo lo voy incluyendo y eso les va mejorando la otra nota, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, ya como es acumulativo, digamos, las correcciones que le hagamos al estudio de mercados, pues obviamente van a elevar la nota del avance hasta el estudio organizacional. Ok, perfecto, profe, gracias. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces tenemos ahí por hoy. Nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Muchas gracias a todos por la atención. Cuídense mucho, muchachos. Profe, gracias, buenas tardes. Está muy bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego.